Amado hermano, paz de Cristo. Bueno, doy gracias primeramente al Señor por el privilegio que se me ha concedido, la oportunidad de predicar su palabra. Hace 3 años no hacía esto. Y bueno, voy a orar para que el Señor me dirija. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre. Mira mi vida, Señor. Lo único que quiero es honrarte, Señor. Hacer tu voluntad, Señor. Hacer lo que a ti te agrada, Señor. Te pido, Señor, mira tu pueblo, Señor, que ha venido por una palabra, Señor. Que seas tú, Señor. Toca mis labios con el carbón encendido, Señor. Espíritu Santo de Dios, dirígeme, Señor. Padre, así como tú has alimentado mi alma, Señor, así como tu vida, Señor, no solo de pan vive el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Así, Señor, alimenta este pueblo, Señor. Me siento pequeño, Señor, pero tú usas, Señor, lo que tú quieres, Señor. Lávame, límpiame, Señor, purifícame, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta semana me llamó el pastor Alexis y me dijo: hermano, prepare una palabra. Y pueden sentarse, ¿no? Aleluya. Y yo le dije que acerca de qué tema quería que yo hablara. Y él me dijo que tenía que hablar. Me dijo que podía partir de ese punto, que tenía que hablar acerca de la familia. Entonces digo yo, bueno, tengo que preparar un sermón que hable acerca de la familia. Entonces empecé, hermano, el estudio. Digo yo, bueno, vamos a buscar primeramente qué significa la palabra familia. ¿Cómo define el diccionario la palabra familia? En el ámbito secular, mundano, en el mundo, hermano, define la palabra familia. Dice que es un grupo de personas, un grupo de individuos que tienen un vínculo fraternal o de sangre. Es un grupo de personas emparentados entre sí que viven juntas. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento principal y fundamental de la sociedad. Y tienen el derecho de protección del Estado. Pero la sociedad tiene conceptos ambiguos, o sea, no tienen un concepto claro y definido de lo que es la familia, porque para ellos la familia puede ser entre un hombre y una mujer, y eso es el matrimonio. En 33 países, el matrimonio de personas del mismo sexo es legal y aprobado por el Estado. La mayoría de estos países son los países europeos y los países de Latinoamérica. Lo que son los países comunistas como Rusia, China y los países radicales islámicos no aceptan esa ideología. Pero ellos dicen que el matrimonio puede ser entre un hombre y otro hombre. Desde ahí, desde que un hombre con otro hombre las leyes lo quieren declarar como un matrimonio, desde ahí ya eso está errado. Desde ahí ya eso va mal, porque la palabra matrimonio viene de la palabra matriz, que es el útero, y solo la mujer puede dar a luz. El hombre no puede dar a luz. Desde ahí eso ya no es un matrimonio, por mucho que ellos lo aprueben, digan que es un derecho de una persona, no lo es. También ellos aprueban que una familia puede ser entre una mujer y otra mujer.
Ese no fue el diseño original de Dios. Entonces vemos que la sociedad tiene un concepto ambiguo de lo que es la familia, pero no un concepto bíblico y no un concepto según la palabra de Dios, porque no hay Dios en la sociedad. Ellos no toman como base principal la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, a no ser para blasfemar el nombre de Dios. Usted sabe de qué estoy hablando. Pero si nos vamos a la parte espiritual, nosotros somos creyentes, somos cristianos, nos identificamos como cristianos que creemos en un solo Dios, somos monoteístas. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo define la Escritura una familia bíblica? Una familia de creyentes. Primero que todo, el hombre, la familia según la Biblia, este es el término. La familia es una institución divina, creada por Dios para su gloria y para sujetar y someter la creación a la voluntad de Dios. Eso fue lo que Dios le encomendó a Adán. Que trajera el reino de Dios y que sometiera y sujetara todo. Adán tenía el título de propiedad de la tierra en el huerto del Edén, cuando el Señor lo puso en el huerto del Edén. Adán era el representante responsable ante Dios de la tierra. Y usted sabe qué fue lo que pasó. Pasó que Adán y Eva comieron del fruto. Y el Señor les dijo que cuando comieran del fruto iban a morir. Y usted conoce Génesis, los primeros capítulos, cómo nos relata esta historia, este pasaje. Dice que Satanás, que era astuto, empezó una conversación con la mujer, pero cuando empieza la conversación con la mujer, Adán no está ahí. Solo está la mujer. Al parecer, Adán, por dónde andaba no sabemos, pero su responsabilidad era que tenía que estar con su esposa y no lo estaba. Así que Satanás buscó el eslabón más débil, la mujer. Y él le dijo, con que Dios ha dicho que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Primero lo que Adán y Eva tenía que haber hecho era reprenderlo, ni siquiera hablar con él. Desde que ella empieza una conversación con él, ya ella le está abriendo la puerta. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y lo que pasó, hermano, fue que Eva comió del fruto, luego dio a Adán y también comió del fruto. Y luego, hermano, la tierra, la humanidad, cayó, hermanos, en la condenación y en maldición del pecado. Dios había dicho que iban a morir. Primeramente murieron espiritualmente porque Adán y Eva gozaban de una comunión perfecta con Dios. Comunión espiritual perfecta con Dios. Ellos eran perfectos, no había pecado, no había muerte, no había diablo. Bueno, todavía no entraba en la escena, pero ellos gozaban de eso. Y en la caída, hermano, el hombre muere. Luego de ahí, a lo largo de toda la historia de la humanidad, hermano, es una historia de sufrimiento, de dolor, porque eso es lo que trajo el pecado. Pero ahí mismo en Génesis 3 Dios le había hecho una promesa a la humanidad, que no iba a quedar maldecida para siempre, sino que iba a redimirlos de la maldición del pecado, de la maldición de la muerte,
y de la condenación eterna. Para que una familia, hermano, sea bíblica, primeramente, el esposo, si las dos personas están perdidas en el mundo y el Señor decide salvar a uno y esas dos personas estaban casadas legalmente, entonces ese hombre que ahora es creyente, él puede tener una familia bíblica. Los principios, los requisitos para que una familia sea bíblica, primeramente es que ese hombre que es cabeza de hogar esté nacido de nuevo, se haya arrepentido de sus pecados y haya aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Tiene que ser un creyente verdadero, tiene que haber nacido de nuevo. Si no cumple esos requisitos, por mucho que esa persona tenga el nombre de cristiano o él se identifique como cristiano, si no tiene esos requisitos, no es un hogar bíblico, porque esa persona no va a dar los frutos del Espíritu. Partiendo de ahí, esa es una familia bíblica. Ahora, la esposa, si ella también es creyente y se ha arrepentido de sus pecados, ha nacido de nuevo y el Espíritu de Dios mora sobre ella, entonces, y ellos dos ya están caminando en el camino correcto, en el camino de la salvación, el camino de la rectitud, de justicia, y ahora vienen los hijos. Ese es un hogar bíblico, ese es un hogar cristiano. Pero tiene que cumplir los requisitos de la palabra de Dios. Que una persona sea cristiana no le garantiza el éxito en el matrimonio. Porque que una persona diga que es cristiana, tiene que dar evidencia de que verdaderamente lo es. Así que para los que están solteros, tienen que apartar un tiempo para analizar y ver con la persona que se van a casar. Para los que están solteros. Sí. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios nos manda en su palabra, hermano, que el primer ministerio no es el ministerio de evangelista, no es el ministerio de profeta, no es el ministerio de apóstol, no es el ministerio de pastor y no es el ministerio, 5 ministerios, ¿no? El ministerio principal es la familia, ¿no? Si una persona no es esposo, si un hombre no es esposo, si un hombre no es marido, la Biblia dice, Primera de Timoteo 3:5, Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Cuando lo tiene me dice amén. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si una persona no es responsable, Dios nos ha llamado a ser responsables en toda área y en todo aspecto de nuestra vida, y si no lo hacemos, Dios nos va a disciplinar y nos va a llevar a juicio. Amén, amén. Pero si no sabe gobernar su casa, primeramente no va a ser un buen evangelista. Si no sabe gobernar su casa, no va a ser un buen pastor, no va a ser un buen maestro, no va a ser un buen siervo. Aleluya, gloria a Dios. Primera, segunda de Timoteo y Tito son cartas paulinas dirigidas a pastores jóvenes, como lo era Timoteo y Tito. Pablo le dice, Timoteo, Tito, si ellos no cumplen estos requisitos, no pueden servir en el ministerio. Si no tienen lo que eso se necesita, que yo por gracia lo doy, que es un don, si no lo tienen, no pueden estar en el ministerio. No pueden servir. Si yo no cumplo los requisitos, hermano, para un ministerio, dejo el ministerio y me preocupo por mi propia salvación. Aleluya, gloria a Dios. Los cristianos vivimos en un mundo corrupto, caído, gobernado por Satanás, el príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo. El mundo es influenciado por una hueste espiritual de maldad. Efesios 6 dice, principados, potestades, gobernadores
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El cristiano se encuentra en una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas. Nosotros tenemos que aprender a ser soldados y saber cómo pelear la batalla, cómo proteger a las personas primeramente que Dios nos ha dado cerca de nosotros. Y solo podemos hacer eso si permanecemos en la palabra de Dios. Si no permanecemos en la palabra, hermano, vamos a fracasar. El enemigo nos va a derrotar. Es cierto, amén. Y vamos a terminar o apartados de Dios o dentro de la iglesia, pero muertos espiritualmente. Porque cuando estamos dentro de la iglesia, hermano, y descuidamos lo que es la oración primeramente. La palabra, eso va junto. No más oración, ni más palabra, ni menos palabra, ni más palabra, ni menos oración, eso va junto. Luego usted lo complementa con el ayuno y congregarse con el pueblo de Dios. Si uno de esos 4 pilares es como un hilo, hermano, es como una cuerda, la cuerda que lo mantiene a usted salvo, pero si esa cuerda empieza a soltarse un hilo de esos, vamos a debilitarnos en la fe, hermano, y vamos a empezar a ir de mal en peor. Entonces empezamos, hermano, con que una familia bíblica es una familia que se mantiene en la palabra. Ahora, la iglesia la componen familias. La iglesia de Cristo la componen familia. Y si vamos a un hogar que dice que es cristiano, hermano, si hay un hogar que se identifica con que Jesús es su Señor y es su Salvador, pero en ese hogar, hermano, no está la palabra, ese hogar no es bíblico. Si un grupo de personas se identifican como cristianas, pero en su hogar no se escuchan alabanzas, se escucha música secular, no hay estudios bíblicos, lo que hay todo el día es Netflix, HBO, YouTube, entretenimiento carnal. No, es cristiano. Aleluya, gloria a Dios. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. La Biblia dice, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y estarán en las frontales de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nuestra casa tiene que ser un hogar donde se escucha constantemente la palabra de Dios. El lugar donde tenemos que dar evidencia de que amamos a Dios con el corazón, con la mente y con nuestra fuerza. Si la palabra no está, hermano, no está Dios. La Biblia dice, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
En el momento, hermano, que Satanás ponga en nuestra mente que la palabra de Dios es algo innecesario para vivir nuestras vidas y que sometamos todo aspecto y área de nuestra vida a la palabra de Dios, en el momento que Satanás llegue a meter esa idea, esa estrategia, ese pensamiento en nuestra mente, que la palabra es algo necesario para vivir nuestras vidas, Pablo decía, estoy derrotado, pero no estoy destruido. Pero si Satanás mete esa idea, ese pensamiento y esa estrategia en nuestra mente, no solo vamos a estar derrotados, vamos a terminar destruidos. Es cierto, amén, gloria a Dios. Destruidos completamente. Destruidos la familia, el matrimonio, trabajo, salud, aún hasta podemos perder nuestra propia salvación. Porque esta es una batalla, hermano, esta es una guerra espiritual en la que estamos. Personas que dicen que tenga a Cristo, se van a solucionar todos tus problemas, vas a ser feliz. No. Si vienes a Cristo tienes que luchar contra la carne, negarte a ti mismo, tomar tu cruz, luchar contra la corriente del mundo, luchar contra Satanás. Hechos capítulo 14, versículo 22 dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Juan 16, 33 dice, en el mundo tendréis aflicciones. Dios, el Señor nos está preparando de antemano, psicológicamente y espiritualmente. Él nos está diciendo que este camino no será fácil. No será fácil. No será fácil ganar su salvación y no será fácil que usted gane a su familia para Cristo. Pero tenemos promesas y tenemos la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo, cuando lo tenga me dice amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Amén. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Al parecer, Timoteo había sido instruido primeramente por su abuela, a su madre y su madre a su nieto. Aleluya. Eso se llama legado, hermano. Gloria a Dios. Un legado. Amén. Gloria a Dios, amén, amén. Gloria a Dios. Las escrituras. Juan capítulo 8 versículo 31 dice, si permaneciereis en mi palabra, permanecer en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted no permanece en la palabra, no es un verdadero discípulo, no es un verdadero seguidor de Cristo. No es un verdadero seguidor. En segunda de Timoteo, ahí mismo en el versículo 16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Justicia, hermano, significa hacer lo correcto, no delante de mis propios ojos ni delante de lo que otras personas afirmen como lo correcto, sino lo correcto delante de Dios. Eso es justicia según la Escritura. Continúa diciendo después de justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Hermano, cuando la palabra dice enteramente preparado para toda buena obra, no significa que yo me voy a aprender la Biblia, voy a estudiar la Biblia. Obviamente hablamos del estudio de la Escritura, pero va más allá de eso, es meditar, es profundizar, es analizar, es poner en práctica. Amén, así es. Gloria a Dios. Pero eso no significa, hermano, que porque yo estudie la Escritura voy a ir para pedir trabajo de doctor o de gerente en un banco. Dice, preparado para toda buena obra. Ahí toda buena obra, hermano, se refiere a
a ser una persona que va en camino a semejanza a Cristo. Toda buena obra es cuando el Señor va obrando a través de los niveles espirituales. Primero nace, luego es un niño espiritual, luego es un joven en la fe, luego es un anciano, luego es un cristiano maduro, luego es un hombre y una mujer confirmado a la imagen de Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo que hace la palabra. Lo perfecciona. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pasaje pequeño, hermano, pero podemos aplicarlo con el asunto de cuando Satanás viene para sembrar incredulidad y para sembrar desánimo y para sembrar duda en nosotros. Cuando un cristiano, hermano, tiene estos síntomas, duda, incredulidad, desánimo, es porque se ha apartado de la palabra. Se ha apartado de la palabra porque Pablo dice que nuestra guerra es espiritual, pero es en la mente. Amén. Amén. Aleluya. La mente es el campo de batalla. La mente, en la batalla espiritual se libra en la mente. Y si usted pierde la batalla en la mente, la pierde en el mundo físico. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3, 4 y 5. Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no andamos, hermano, una M16, no andamos, hermano, una 9 milímetros. Nosotros andamos la palabra de Dios. Pero no solamente, hermano, aquí debajo, así que dice, no. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3, 4 y 5. Pues aunque andamos en la carne, ¿quiénes andan en la carne? Bueno, ahí cuando dice que andamos en la carne, no significa que andamos en la carne, hermano. Andamos en la carne. O sea, no vivimos en ese remanente de residuo de naturaleza corrupta y caída, sino que andamos en un cuerpo físico. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero quería enfocarme aquí, hermano, donde dice poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, en el versículo 4. Nuestra guerra, hermano, una guerra espiritual. Nosotros estamos entre la batalla entre la luz y las tinieblas. Y la batalla es por la mente de las personas. La Biblia dice, como es su pensamiento en su corazón, así es él. Entonces, hermano, nuestra guerra espiritual es por la verdad. El Evangelio es la verdad. Cristo es la verdad. Y nosotros tenemos que vivir esa verdad y predicarla.
y compartirla con los que están perdidos. Segunda de Corintios 4:4 dice, porque el Dios de este siglo en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Les resplandezca la luz del evangelio. Esa es la guerra, hermano, que nosotros tenemos. Primeramente por ser salvos nosotros. Porque Dios dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Segundo, porque nuestra familia sea salva. Y tercero, por compartir el evangelio con los que están perdidos. Gloria a Dios. Una iglesia fuerte, una iglesia sana, una iglesia bíblica, una iglesia espiritual, tiene que estar compuesta por familias que son fuertes espirituales, que son bíblicas. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Un día vamos a estar todos nosotros delante del tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados por cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros hijos. Y eso, hermanos, si conocemos la palabra, da miedo. No dije temor. Temor es cuando uno quiere honrar a Dios en toda área, en todo aspecto de su vida. Da miedo. Porque la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si Dios me ha dado una hija suya que yo sé que ella es una verdadera creyente, yo tengo que tener temor. Yo tengo que orar. Yo tengo que orar para que Dios incremente su temor. Yo tengo que buscar ese temor. Yo tengo que ir en oración privada buscando ese temor y buscando gracia para saber cómo tengo que tratar a mi esposa, hermano. Dios no me manda a ser un gran teólogo. Dios no me manda a ser un gran evangelista. Pero Dios me dice que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gloria a Cristo. Sí, Señor. Dios va a juzgarnos en el tribunal, hermano. El impío va al juicio del gran trono blanco. Nosotros vamos al tribunal de Cristo. Pero aún así vamos a rendir cuentas. Porque mi esposa es mi esposa, pero a mí no me pertenece. Dios me la dio por gracia. Vamos a tener hijos. Mis hijos no son míos. Dios me los dio por gracia. Mi salvación no me la merezco. Nadie se merece la salvación. Dios me la dio por gracia. El trabajo, todos los medios, todas las cosas básicas para mi vida, lo que yo necesito, todo lo que Él suple, me lo suple por gracia. Pero lo que tiene que ver con el matrimonio, hermano, es una responsabilidad muy grande. Y tenemos que buscar el consejo de Dios para estar a la altura del llamado, porque es un llamado. El matrimonio, hermano, para el hombre, por ejemplo, un joven que es soltero, él puede dedicarse a Cristo. Y cuando quiere tiene tiempo para Él. Pero cuando ya está casado no tiene tiempo para Él. Su ministerio, ahora su primer ministerio es su esposa. Y si no está dispuesto a morir a sí mismo, a negarse a sí mismo, que a veces la carne no quiere, es mejor quedarse soltero y esperar que Cristo venga. Amén. Gloria a Dios. Porque es una responsabilidad muy grande. Amén.
Amén. demasiado grande. Aleluya, gloria a Dios. Demasiado grande en cuanto a que Dios se nos ha revelado y Él nos ha revelado su voluntad y nosotros conocemos su voluntad de acuerdo a la Escritura, y si no lo hacemos va a haber una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que va a devorarnos, dice el libro de Hebreos. Gloria a Dios, el poder en Jesús. Amén. Así que, hermano, una iglesia bíblica, una familia bíblica, una iglesia bíblica la conforman familias bíblicas. Así que el ministerio del esposo tiene que ser más como Cristo. A través de un esfuerzo en la palabra. Primeramente, estudiarla, escudriñarla, entenderla, ponerla en práctica, pero que sea una realidad en mi vida. Termino con esto, hermano. Si yo vengo aquí y le digo, hermano Alexis, vengo tarde porque estaba en las vías del tren, me deslicé y me pasó el tren por encima. Luego salí de las vías del tren, cogí el tren, iba pasando por la autovía, me pasó llevando un tráiler. ¿Qué creen que pensaría el hermano Alexis si yo le dijera eso? Está loco, incoherente, me está mintiendo. Primeramente es una persona irracional. Así de exacto, hermano, es cuando una persona dice que es cristiana, que es creyente, que Cristo lo salvó, pero no da evidencia. No está el fruto. ¿Qué dice la Biblia? Por sus frutos os conoceréis. Sé que la oveja deja la huella de una oveja, el lobo deja la huella de un lobo, el buen árbol da buen fruto, el mal árbol da mal fruto. Si la persona todavía, hermano, no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido, Gloria a Dios. el fruto que va a dar son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5 versículo 19. Amén, gloria a Dios. Pero la bendición que goza, hermano, el hogar, que donde los dos han nacido de nuevo, realmente Dios está obrando en ellos dos. Es que goza de medio de gracia exclusivo, porque está la gracia común que cae sobre todo, pero está la gracia especial, hermano. Y es que Dios nos va a dar los frutos del Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Si nosotros no tenemos los frutos del Espíritu, hermano, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el matrimonio va a fracasar, no va a haber una familia. Eso se va a destructurar. Porque es lo que el enemigo vino a hacer, vino a hurtar, matar y destruir. Gloria a Dios. Cierto, amén. Pues hasta aquí, hermano, conclusión del mensaje, de la pequeña enseñanza. Gloria a Dios. Es que tenemos que esforzarnos. Esforzarnos para, como dice la Escritura, ser dignos del llamado, estar a la altura del llamado. No podemos hacerlo en nuestra propia fuerza, eso es imposible. Pero con Dios sí se puede. Porque está el ejemplo, se ve en el pueblo de Dios, que si hay personas que sí lo lograron y nosotros vamos siguiendo sus pisadas, entonces nosotros sí también vamos a poder lograrlo por medio del Señor. Hasta aquí me ayudó el Señor. Que el Señor les bendiga, ¿no? Gloria a Dios, para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios.